Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que estés bien y antes que nada, como siempre, te doy las gracias por elegir ver este video de entre tantos otros que hay aquí en las redes sociales. En esta ocasión voy a retomar lo que es el tema de los clasificadores en las lenguas de señas o lenguas de signos y orientado para el personal de la salud de aquí de México. Este tema ya lo había intentado abordar hace unos 3 días, pero ya revisando la información, a mí no me gustó cómo quedó estructurado el video y en esta ocasión pues lo estoy volviendo a hacer, pero igual el video va a permanecer ahí por si quieres consultarlo o te encuentras con él y lo veas. Este video es con la idea de mejorar y que la información quede más clara. Aquí, con la diferencia del otro video, en el tema le he puesto lengua de señas o signos, a diferencia que nomás puse en la vez pasada lengua de señas. Esto lo retomo así porque los clasificadores son un componente muy importante en cualquier lengua de señas, tanto de aquí de México como de cualquier otro país. Y sobre todo porque los clasificadores, a la hora de estar aprendiendo lengua de señas mexicana en el contexto del área de la salud, juegan un rol muy importante, ya que al no haber una institución aquí en México que regule cuáles son las señas a usarse y existen muchos regionalismos, esto no permite que haya un vocabulario concreto a la hora de abordar los temas de la salud y las enfermedades y la anatomía. De ahí que muchos autores en libros especializados para intérpretes y muchos profesionales de la salud que se dedican a la enseñanza de lengua de señas eh, hacen hincapié en que debemos de aprender muy bien el tema de los clasificadores. Uno de estos libros que es escrito por un profesional de la salud que es intérprete y que ha trabajado es uno que está de venta en Amazon. Se llama Ensordécete para sanarlos. Aquí, bueno, este libro lo puedes encontrar impreso o en formato digital. Yo lo adquirí en formato digital porque solamente me interesan algunas áreas, no completamente el libro. Ya lo revisé y algunos primeros capítulos no son de mi completo interés. Pero digamos, este lo vas a encontrar. Y este libro en su capítulo 7 hace hincapié de que las señas que se utilizan en la atención clínica no son realmente señas específicas, sino que son parte de los componentes de los clasificadores. Así también, cuando uno atiende a pacientes de otras instancias que digamos que son extranjeros, muchas veces estos extranjeros y en países desarrollados se enseña lo que es la lengua de señas de su región o de su país y aparte se enseña en lo que es el sistema de signos internacional. Y una de las características que tiene el sistema de signos internacional, que está muy basado en lo que es la ACL, que es la lengua de señas americana, y sobre todo en los clasificadores. De ahí por eso la importancia de comprender este tema, ya que si viene un paciente que presente alguna barrera de la comunicación, sea porque es extranjero o porque es sordo, o es un sordo extranjero, conocer este tema nos va a permitir abordarlo de una manera más integral y vamos a poder entendernos con ellos. De ahí la importancia de retomar este tema y buscar que la información sea un poquito más clara o concreta. Ok, ahora bien, los materiales que vamos a ocupar o que me estoy basando son unos materiales que ustedes pueden encontrar de manera accesible en cualquier tienda o aquí en la red. Entre ellos está lo que es el diccionario de la lengua de señas mexicana, que es Editorial Trillas. Este es uno de los diccionarios que tiene más tiempo y esta autora, María Esther Serafín Fleischmann, tiene otras publicaciones donde ya desde los años 80 y 90
ella está tratando de como contribuir a que sean lo que es el desarrollo del lenguaje de lengua de señas mexicana. Sin embargo, aquí en su texto, este contexto de los clasificadores no viene muy bien definido o no lo menciona como concepto. Sin embargo, hace referencia aquí en un apartado que dice la significación del abstracto, que es decir, cuando no está el objeto presente. Otro manual que podemos encontrar, que es Mis manos con vos. Este manual sí lo aborda en el capítulo número 6 y en la página número 60 aquí lo viene. Aquí vienen algunos conceptos generales de lo que son los clasificadores. Aquí también les había comentado que este manual ustedes lo pueden encontrar en una página de la Cedesol y la subfilial Indesol, y ustedes lo van a poder encontrar y ahí van a poder consultar este capítulo o tema. Pero el manual que considero que es más actualizado y que tiene más información con respecto a la introducción de la lengua de señas en el contexto mexicano es el manual editado por el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México, Indiscapacidad, y se llama Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México, y ustedes lo pueden encontrar, y este como tal aborda un capítulo completo con respecto a los clasificadores. Este manual cuando salió en el 2018-2017 salió de manera impresa. Sin embargo, hace unos días me comuniqué al instituto y ya no lo manejan de manera impresa, pero sin embargo está disponible en las redes sociales. Tanto en las redes oficiales hay dos áreas donde ustedes pueden entrar al link, lo descargan y ahí lo van a encontrar. Y les digo, como tal ya viene lo que es un capítulo completo referente a lo que son los clasificadores, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y también estos materiales también los he compartido y comentado en otros videos. Ahora bien, vamos a retomar aquí un aspecto general de la lengua de señas. Aquí le puse como título a la diapositiva componentes de una lengua de señas o lengua de signos. En cualquier lengua de signos, estas tienen una gramática propia que difiere del castellano. Digamos, tenemos aquí en Latinoamérica el castellano o el español. Sin embargo, en cuestión de lenguas de signos, en cada país hay una lengua de signos diferente o de señas, y estas tienen su propia gramática. Así también, pues entre los componentes que tiene una lengua de señas están los componentes no manuales, los componentes manuales, la datilología, que ya también compartí un video, los ideogramas, que son las señas, y los clasificadores, que es el tema que estamos abordando. Así a grandes rasgos, les decía, una lengua de señas o lengua de signos, ya sea aquí en México o cualquier otro país de habla hispana o de otro tipo de habla, tiene su propia gramática. Y en cada país pues se maneja de maneras diferentes. Hay instituciones que la pueden regular y hay otros países donde aún no se regula. Aquí en México, les decía, no hay una institución o instancia que regule al 100% cómo se debe manejar la lengua de señas, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, la ACL, que sí hay una institución que permite la regulación de la lengua de signos americana, pero aquí en México no la hay. En cuestión de gramática, de materiales, hay pocos trabajos impresos, digamos, comerciales, libros comerciales. Los que más encontramos, pues es de Magister Fleischmann, el de Mis manos que hablan, que les enseñé, que habla a bordo del capítulo 5, y el diccionario como tal. Son los tres libros que más uno encuentra de manera más accesible, y algunos otros que están diseñados para la enseñanza inicial o preescolar.
Sin embargo, en cuestión de gramática como tal, no hay mucho material comercial que uno pueda encontrar en las librerías o mercado. Hay algunas colecciones privadas, pero bueno, no están tan accesibles. Por tanto, en cuestión de gramática, quien más ha trabajado de forma académica y de forma de investigación es la doctora en lingüística o ciencias lingüísticas, Miroslava Cruz Alderete. Y ella, a través del Colegio de México, publicó una tesis. Esta tesis pues tiene prácticamente más de 1000 páginas, y en esa tesis pues ustedes pueden encontrar mucha información. A nivel comercial, hay una ONG que enseña lengua de señas, y ellos tienen 3 libros de gramática que usted, si tiene interés en aprender bien la lengua de signos, puede adquirir estos libros, y tienen un costo actualmente a esta fecha que estamos de, de junio, al día de hoy, a 25 de junio, están en un promedio de 2100 pesos. Esto es porque también antes de subir este video pedí información. Digo, no tengo ningún convenio con la escuela, pero digamos, he visto los materiales que suben en las redes sociales y he buscado así diversa información en otros contextos, y los que más trabajan en cuestión de la gramática de lengua de señas a nivel comercial son ellos. Aquí ahorita a ver si encuentro el mensaje y les muestro. Tiene se llama Escuela para Sordos, ustedes la pueden buscar, y ahí va, ustedes piden la información y ellos les hacen llegar a través del mensaje, y digamos, y pues, se alcanza a apreciar, digamos, y ahí les dice que el próximo curso que sí van a abrir y todo, la información que ustedes requieran, y digamos, y ellos les venden esos libros. Y si ustedes observan sus videos, verán que ellos sí estudiaron gramática tanto de lengua de señas como del español, porque he visto algunos otros videos aquí en las redes sociales y dicen que es gramática del SM, pero hay ciertas dudas, ¿no? Ahora bien, si ustedes quieren consultar esta tesis de la autora Miroslava, ella, le digo, es catedrática de la universidad, en la Universidad de Morelos, y es investigadora, y también tiene una característica que ella empezó a trabajar a nivel docente en el área de educación especial. Estudió en una área maestra normalista y posteriormente se fue especializando, y su tesis pues consta aproximadamente de 1000 páginas. Ustedes igual, aquí está el código, ustedes si quieren aquí se pueden entrar y a este código QR lo escanean y ya los va a redirigir a lo que es la tesis de esta autora, y ahí van a poder encontrar información acerca de lo que es la gramática de la lengua de señas desde un punto de vista académico. Igual pues para poder entender la gramática de la lengua de señas, pues también hay que haber repasado un poquito también nuestra gramática de la lengua español, como en el aprendizaje de cualquier idioma. Cuando hacemos una comparación entre uno y otro, pues nos permite comprender mejor. Digamos aquí, que no logro enfocar, pero la idea es que se pueda buscar el código QR, y ustedes, bueno, aquí lo tengo yo en la otra pantalla, y aquí me manda al enlace de la tesis, y ustedes ahí la pueden consultar. Ahora bien, otro de los, eso es con referente a que cada lengua de señas tiene una gramática propia. Hay otro componente que es muy importante y que no solamente es de la lengua de los signos, que son los componentes no manuales.
El componente no manual también se ocupa en la comunicación oral o la comunicación de una persona oyente con otra persona, ya que estos componentes no manuales hacen referencia a que debe haber una mirada intencionada hacia nuestro interlocutor. Y a través de esa mirada intencionada, pues nosotros vamos a estar observando lo que nos está diciendo y no solamente vamos a escuchar o basarnos en lo que nos está diciendo, sino que vamos a observar sus posturas, su comportamiento, qué es lo que hace, deja de ser esta persona. Y a través de ahí vamos a tener una comunicación y vamos a comprender mejor lo que nos está diciendo. Uno de esos es la mirada intencionada, la postura corporal que adoptamos a la hora de estar comunicándonos con la otra persona y asimismo sobre todo la gesticulación. Sin embargo, en la lengua de señas pues va a tener una mayor relevancia estas cuestiones de la gesticulación y la postura corporal. Si bien hay diversos estudios que nos hablan que en la comunicación normal oral el 20% de la comunicación es la que hablamos y escuchamos y el otro 80% pues es lo que observamos de nuestro interlocutor. Lo mismo va a pasar en la lengua de señas. Digamos que esta relación pues va a ir un poquito más en aumento. Asimismo, pues todo este contexto de nuestra lengua, la mirada intencionada, las posturas, la gesticulación y lo que vayamos haciendo se va a integrar en el diálogo que tengamos entre las dos personas que están enseñando. Ahora bien, otro de los componentes más de la lengua de señas o parte de la morfología de la lengua de señas tiene que ver ya con los componentes manuales. Nosotros para comunicarnos pues expresamos el lenguaje oral y de ahí formamos los vocablos, palabras y todo. Su equivalente en la lengua de señas serían los componentes manuales. A través de ellos pues vamos a formar las palabras o el mensaje que queremos dar a nuestro interlocutor, y estos componentes más que nada son lo que son la dactilología y los ideogramas o señas. Dentro de la dactilología, en cuestión de la lengua de señas mexicana en el contexto de la salud o para profesionales de salud, juega un rol muy importante. Primero porque la dactilología, al igual que en los otros componentes, la gramática es propia del lenguaje de señas como tal. Asimismo, muchas de las señas que se utilizan hoy en día para su estudio parten de la configuración manual, que es a partir de la postura dactilológica que tenemos. Cuando hacemos referencia a pues configuración en H, configuración en G, en A, pues es importante conocer la dactilología de cada idioma para de ahí posteriormente hacer el ideograma. Sin embargo, pues culturalmente esto antes no era así. Pero hoy en día, pues para su estudio, así se aplica primero la dactilología y conocer la configuración. Y de ahí va a surgir el ideograma o la seña. Y otro componente de los componentes manuales es el clasificador. Una vez que tenemos el concepto ya definido o la palabra del objeto que estamos hablando, cuando queremos especificar o dar características de este objeto, pues tenemos que recurrir a dar más señas o hacer hincapié en ciertas partes. Y de ahí para eso va a servir lo que es el clasificador. El clasificador en la lengua de señas mexicana, pues digo, y sobre todo en el contexto de la salud, va a jugar un rol muy importante, digo, porque estos pacientes pues prácticamente presentan una barrera en la comunicación. Y había subido también un material que es importante contar con elementos de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, donde compartí estas tablas que ustedes pueden descargar igual en PDF o bien pueden descargar la aplicación y ponerla en su teléfono y a partir de ahí interactuar con ellas. O si bien no tienen las tablas, contar con algún modelo tridimensional o interactivo. Esto va a depender de acuerdo a la institución, si están en una institución pública o privada,
y los recursos que ésta aporte al personal que labore en ella, para tener estos recursos a la mano, estos sistemas de comunicación. Si no tuviéramos alguno, incluso algún juguete de nuestros hijos, sobre todo de preferencia que esté articulado, si hay juguetes terapéuticos o hay juguetes diseñados para la consulta, que nos van a servir para que tener este modelo de apoyo. Incluso si no tuvieran ninguno a la mano, hay en los puestos de mercado o de revista podemos encontrar papelerías, estas loterías que nos indican las partes del cuerpo, y a través de ellas, usándolos como sistemas alternativos de la comunicación, pues podemos apoyarnos para comunicarnos con nuestro paciente que está presentando barreras de la comunicación para poder escribir bien el objeto. Ahora bien, pero ya en el contexto de una lengua de signos o lengua de señas, vamos a tener que basarnos usando los clasificadores. En el contexto ya más académico, vamos a tener que los clasificadores se empezaron a estudiar a partir del año 1965 dentro del contexto de la lengua de señas americana, y de ahí diversos investigadores han desarrollado teorías y tesis académicas donde nos hablan de sus clasificadores y su importancia. Aquí diversos manuales nos dicen que los clasificadores son usados para darle una mejor comprensión o interpretación al mensaje que se está dando. Asimismo, que estos no son una seña en específica o cuentan con una seña en específica, y estos son dados por la persona en el preciso momento que se está dando la plática, ya que si lo sacamos del contexto que estamos hablando, estoy hablando de una pelota, ¿no? De jugar fútbol, o del tamaño cefálico, que es grande. Si yo me voy a otra parte y llevo esa seña y empiezas a hacer el clasificador y no estoy en contexto, la persona con la que estoy interactuando pues no me va a entender. De ahí por eso que se da en el momento preciso de la interacción con la otra persona. Asimismo, un poquito más técnico o académico, dice que estos resultan de la combinación de dos o más morfemas. Uno que indica la clase del nombre, es decir, del objeto que estamos hablando, y otro que consiste en los rasgos del objeto, que ya es como tal el clasificador. Estos clasificadores, desde el punto de vista académico, vamos a tener que hay algunos que son descriptivos, de localización, semánticos, del cuerpo, de instrumentos u objetos y plurales. Cada uno como tal, aquí dice que los descriptivos son para explicar un objeto, una persona, tamaño o formas específicos. Y de ahí su importancia en la aplicación de la ley de la salud. Ahora, de localización, representan un objeto en el lugar específico o indican el movimiento que tiene el objeto. Digamos, aquí pues yo voy a hablar de algún órgano interno, y pues yo tengo que, a través de mi modelo o de mi propio cuerpo o del cuerpo del paciente, tengo que hacer referencia y empezar a describir que del órgano interno, digamos aquí en el hígado, ¿no? Entonces voy a tener que decir, no, pues es que tienes alguna inflamación, y tengo que darle más características para que mi paciente o el paciente entienda qué es lo que está pasando con su organismo y cuál es el proceso de su enfermedad. Ahora bien, aquí dice también los semánticos, es decir, que representan sustantivos utilizando la forma de la mano junto con la expresión corporal. También el de los instrumentos objetos, que representan una parte específica del cuerpo haciendo la acción, es decir, que caminar. Hace unos días, durante mi clase, yo le preguntaba a mi docente, le digo, porque también igual yo me encuentro estudiando esta lengua de señas, bueno, yo tomé algunos cursos básicos y ahora estoy tomando especializados en el área de salud. Y le preguntaba
me dicen, ¿cómo le puedo decir a mi paciente que le voy a tomar sus signos vitales o hacerle su somatometría? Digamos, desde la visión de enfermería. Entonces, el docente, que es Aaron Pedraza, que es un enfermero que ustedes van a escuchar mucho en las redes sociales, sobre todo en la parte del tema de inclusión, porque es activista también. Él decía esta parte, no, pues no hay una señal como tal, pero podemos llamar a nuestro paciente, decirle que camine, y aquí ya no estoy usando una señal como tal, sino y que se suba a nuestra báscula. Entonces yo llamo la atención de mi paciente, ya sea moviendo las manos o a través de alguna lámpara o luz, a fin de hacer que él voltee, y le indico que camine hacia mí y que posteriormente se suba a su báscula porque lo voy a pesar. Y no estoy ocupando una seña específica como tal, pero sí estoy usando lo que es el tipo de un clasificador de movimiento y de objeto. Y aquí pues dice que están naturales que se pueden indicar en un número determinado o no. Estos, digamos, son unos rasgos, digamos, desde la vista un poquito más técnicos o académicos. Existen diversas definiciones dependiendo donde los busquemos. Aquí como tal en el manual de Mis manos con vos, también en el capítulo número 6 les decía que se refiere a los adjetivos. En la página número 360 del documento impreso o en la página número 42 del documento que están en las redes, nos dice que los clasificadores como tal, en lengua de señas, hay algunos que se llaman clasificadores y se usan para describir características inherentes o sobresalientes de un objeto, como es el material, forma, consistencia, tamaño y ubicación, ordenamiento y número. Los objetos dice que pueden ser redondos, planos, en forma de círculo, etc. Y se utiliza la mímica para describir la forma y el tamaño del objeto, o dependiendo del tamaño, la seña que se agranda o se achica. Y así pues igual podemos ir consultando estos conceptos. Posteriormente les decía, el libro más importante o que mayor a detalle explica este tema es el Diccionario de Lengua de Señas de la Ciudad de México. Aquí este diccionario como tal dedica un capítulo completo o una sección de su libro a abordar lo que son los clasificadores. Sin embargo, para comprender el tema de los clasificadores como se aborda aquí en este libro, hay que ir revisando este libro un poquito a detalle. Y uno de los capítulos que hay que revisar antes de entrar al tema de los clasificadores en este libro es el capítulo o tema de la configuración manual, ya que ustedes van a observar en la columna de los clasificadores que aquí vienen unas columnas y hacen referencia a esta configuración manual, es decir, la posición en que cada forma que le damos a la mano tiene un nombre específico, una configuración. Están las configuraciones a partir del alfabeto dactilológico. Sin embargo, hay ciertas configuraciones que no se derivan del alfabeto dactilológico y que tienen un nombre específico. Aquí ellos lo abordan en el tema de los capítulos de configuraciones. Dice configuración número 1 y de manera general y las variantes que puede tener esta configuración. De ahí la importancia de ir repasando cada uno de estos configuraciones antes de abordar los clasificadores utilizando ese libro. Y ya posteriormente ustedes van a revisar en su libro que ya hayan descargado el tema de los clasificadores. No es tan amplio
pero es importante revisarlo a través, ya que aquí bien en 5 páginas ustedes van a encontrar los clasificadores y no van, y digamos aquí hay en conjunto desde la visión de este libro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 configuraciones de la mano que nos van a permitir hacer los clasificadores para explicar ciertas características o componentes de un objeto. Algunos quiero compartir antes de revisar un poquito esto, o bien si ustedes lo quieren revisar un poco. Hay un material que ustedes pueden encontrar o se pueden inscribir al curso que ofrece la Fundación Carlos Slim. Esta fundación aquí en México es de una compañía que se llama Telmex o Teléfonos de México anteriormente. Y esta compañía a través de su fundación ofrece un curso introductorio a la lengua de señas dirigido a personal oyente o personas que estén interesadas en el tema. Y aquí también aborda lo que es el tema de los clasificadores. Lo explica de una manera sencilla. Y nada más que aquí no se me va a escuchar porque no conecté la bocina. Hay un pequeño detalle técnico, digamos, pero si pueden ustedes entrar aquí a la página y consultar ese video, se los va a explicar de una manera adecuada, ya que nos dice que está dirigido para objetos, asimismo abordan las configuraciones y ellos dan el ejemplo un poquito más adelante de lo que es que si hacen una seña de bebé, quizá no se vaya a entender o si usamos el alfabeto dactilógico para decir bebé, pero si usamos un clasificador en forma general de bebé, entonces se entiende que estamos hablando de un niño. Asimismo que si usamos, digamos, algún clasificador para decir que estamos hablando de un avión que va volando y asimismo queremos hacer referencia a que va aterrizando, podemos hacer el avión y hacer que va a aterrizar y hacemos el movimiento que implica que pues el avión aterrizó, y así de diferentes temas del clasificador. También hay unos materiales que encontré que son para que ustedes revisen cómo se aplican los clasificadores o a cuántos objetos se les puede usar. Se pueden contar historias completas sin saber una lengua de señas como tal específica, y que muy probablemente muchas personas, aunque no hablen lenguas de señas de nuestra región o de nuestro país, nos vamos a dar a entender solamente usando clasificadores. En las redes de aquí de México encontré 2 videos que nos hablan de este tema. Aquí está uno donde están una caricatura representada de Tommy y Jerry, y aquí abajito la persona está haciendo o representando con clasificadores la escena, y aquí mismo pues tienen otra imagen, otra serie de cuentos donde hacen igual lo mismo. Ponen un poquito más hincapié en la mano o las orejas. Aquí son varias escenas y aquí es un cuento. Así ustedes van a poder ir comprendiendo mejor cómo se aplica el clasificador. Y bueno, aquí les decía de la información. También hay otros materiales que ustedes pueden encontrar,
y que deberían de consultar para irse familiarizando. Estos videos que encontré pues son de una instancia o asociación, sin embargo nada más los tienen como ejemplos para que nosotros aprendamos a distinguir qué es el clasificador, pero sería más adecuado que ustedes buscaran o consultaran en la red, le pongan cuentos con clasificadores y van a encontrar algunos cuentos, son historias cortas y en ellos van a aprender a distinguir estos cuentos y van a entender la historia completamente sin estar basados en un lenguaje de señas. Hay otros videos similares que encontré, como el vimos relajación, pero de la ACL, donde explican también lo que es o hacen algo similar con el clasificador. Igual aquí a ver si lo abre. Este es el de la ACL y este nos narra la cuenta o usa la historia del Rey León. Y aquí está aquí pues ya decíamos que dice el concepto de animales, objetos o cosas, y aquí pues hizo la representación del amanecer, del león que está saliendo, de las garzas. Ahorita con móvil, la caída el vuelo de las aves, el volcán o la montaña. Muchas cosas se pueden representar a través de los clasificadores. Este es de la ACL. También hay un material que ustedes igual podrían consultar o deberían de consultar, que es de una persona o que se llama El Rincón del Sordo. Él tiene una red social bueno, su canal de red social, y a través de ella da clases y explica muy bien. Ya lleva mucho tiempo haciéndolo y él también aborda lo que es el uso de los clasificadores como tal. El cuento que decía, pueden ponerle así, cuento con clasificadores como tal. Digo, no conozco a la persona y tiene muy pocas visitas, pero es un cuento corto y ustedes lo pueden consultar. Y hay varios, digamos, y entre ellos, digamos, ahí está el video del Rincón del Sordo. Ahorita que termine el comercial, ahorita les digo, muestro el cuento este que les sugiero. Y ustedes pues prácticamente van a entender lo que está diciendo, ¿sí? Bueno, ahí hace referencia pues que va a ir a dormir, pues ya vio la hora, que se levanta, camina. Ahí abrió algo. Bueno, es la forma que yo lo interpreto. Y ya se está colocando o lavando los dientes, se está haciendo. Ahora que tiene un vaso de agua. Bueno.
Y así este tema, digamos, ahí digamos, ya hay mucha información que ustedes van a poder consultar e ir revisando. Ahora sí, el libro de aquí de la Ciudad de México, digamos, viene con ciertas páginas, digo, y no son muchos. Aquí hace referencia a los clasificadores y dice que es la configuración número 1, y aquí les da una explicación de los textos o contextos en los que se puede aplicar esta imagen. La primera que tiene aquí es esta configuración de 1. Dice que puede representar a una persona en posición vertical que se desplaza y se mantiene o se mantiene parada en un lugar y siempre aparece con la punta del dedo índice hacia arriba. Asimismo, pues puede marcar límites de líquidos o contenedores. Se refiere a perímetros, objetos rectangulares, triangulares y cuadrantes. Así, o que se refiere a objetos afilados o navajas. En el video de Carlos Slim, ahí mencionaba a través de la animación la representación de un cuchillo o de algo que corta. Y aquí pues ya nos dice, tiene el fundamento académico, digamos, o que vienen dos personas juntas, o que van dos personas, o venimos y nos encontramos, etcétera, ¿no? Pueden tener. Aquí otra pues tiene otra configuración diferente, pues el número 5, que es una entidad múltiple, o la configuración en forma de garra, esta configuración que tiene de muchos. Dice que es una entidad difusa, objetos finos o como papel o tela. O esta otra que dice que puede ser el volante, que voy agarrando un tubo, que voy caminando, o puede ser que voy subiendo una cuerda. La configuración. Y así va marcando diversas configuraciones. Que la superficie es estrecha o pequeña, sillas o tijeras, una copa, una persona sentada o arrodillada. Y les decía hace rato que en el video también usaban lo que es el avión, y aquí dice que esta configuración, ella como tal, se utiliza para representar cualquier vehículo aéreo que se desplaza o se encuentra en algún lugar. Y es lo que venía en el ejemplo también del curso de Carlos Slim, que digamos es un avión que se desplaza y el avión que aterriza. Y así ustedes van a encontrar cada uno de los clasificadores, y es importante que los repasen y estudien a detalle para que puedan aplicarlos a la hora de estar enseñando a un paciente o consultando con un paciente. Digamos, ya sea que ustedes, esto es decir, que tengan diversas alternativas para que puedan atender mejor y ser más inclusivos en su práctica clínica. Aquí en México, por ejemplo, no hay una regulación de la lengua de señas y hay muy poca información o textos que nos permitan acercarnos. Hay muchos videos de vocabulario de la salud y he estado revisando varios de ellos. Aproximadamente, si viéramos, vamos a encontrar sumando cada uno de los que hablan de vocabulario, son como unas 1000 señas, pero estas señas no son variadas, sino que se repiten y las repiten una y otra vez. Son muy pocas personas que ofrecen señas variadas o que tienen una significación con estructura que nos pueda servir a nosotros como profesionales de salud para aprender. Pero son buenos, e igual les voy a dejar posteriormente un material donde les voy a ir mostrando estas señas, y les decía que les voy a complementar el uso de esta tabla también usando lo que es la lengua de señas, o cómo usarla junto con la lengua
de señas. Yo por el momento me despido. Igual como ven, es un tema muy importante si estamos aprendiendo lengua de señas mexicana, pero también es importante, como decía, si son de otros países. Hay algunos países latinoamericanos que tienen un poquito más estructurada o tienen más formación o una visión más amplia y se dejan de esas tonterías o no tonterías al 100% de los regionalismos. Pasa que aquí en México es importante como minoría respetar la identidad cultural de ciertos grupos minoritarios. Sin embargo, considero yo, o desde mi visión, que en la cuestión de la salud o en la atención clínica, para poder brindar una atención humanitaria de igual, inclusiva e inmediata a un paciente que presenta barreras de comunicación, y en este caso barreras auditivas, deberíamos de tener, o por lo menos buscar unificar estos criterios de lengua de las señas, ya que si uno busca información entre las diversas redes sociales o artículos, se van a encontrar que aquí en México existe en muchos regionalismos, y a su vez estas personas buscan inclusión y buscan una atención de calidad en el contexto de la salud. Sin embargo, quiere que el profesional de la salud sepa específicamente sus señas. Para los que trabajamos en instituciones públicas donde hay movilidad de un sector a otro, esto representa una dificultad, ya que un día estamos al norte del país, donde se habla la lengua de señas mexicana combinada mucho con la lengua de señas americana, o en otra temporada estamos en el centro del país, con la cuestión de aquí de la Ciudad de México, y donde hay ciertas cuestiones culturales a nivel nacional, donde mucha gente no quiere a los habitantes de la Ciudad de México y los rechaza, y eso a través igual pasa con las señas que usan aquí en la Ciudad de México, no las quieren usar en otros contextos de la República. O nos vamos al sur, donde hay fronteras con Guatemala, que Guatemala pues tiene su propia lengua de señas y tiene sus dos variantes. Y luego tenemos la colindancia con Belice, que usa también la lengua de señas americana, la ACL, pero combinada con las variantes que tiene de Guatemala y combinadas con las que tiene en la frontera aquí con México. Y al sur pues tenemos una gran diversidad, porque tenemos no solamente el uso de la lengua de señas mexicana, que es la oficial, sino que también están aceptadas la variante maya yucateca. Y dentro de estas variantes, dentro de la maya yucateca hay 4 variantes. Entonces, al no haber una lengua de señas o una instancia que norme las lenguas de señas usarse, se vuelve complejo a la hora de que nosotros como clínicos queremos atender a un paciente, porque aprendimos la lengua de señas, digamos, aquí en el centro del país, y de repente nos cambian al sur, donde tienen esta diversidad de lengua de señas, y no podemos atenderlo simplemente porque el sordo no está de acuerdo que usemos esas señas, o no quiere aprender otras señas que sean más universales. Digamos, ahí tendremos ese conflicto, pero tenemos los que son los clasificadores. Entonces, al usar los clasificadores, evitamos esa barrera de comunicación del conflicto de los regionalismos en lengua de señas. Y bueno, esto es muy importante porque también pasa otra situación. Aquí en México, el sordo o la mayoría de los sordos sufre lo que es el analfabetismo en sus 3 variantes. Hablo en sus 3 variantes porque está el analfabetismo tradicional.
el que hace referencia a no saber leer o escribir. Esto es debido por los lugares donde viven o a la marginación que hace la propia familia del paciente o del niño sordo, que al ser sordo, representar una discapacidad, muchas veces no lo quieren hacer interactuar con la sociedad o lo aíslan, lo sobreprotegen, ¿no? Y entonces crean una comunicación de señas caseras. Entonces hay otra parte, es que la educación aquí en México o el sistema que se usa muchas veces no permite la integración 100% del niño y no hay ese bilingüismo como tal que se pretende. Entonces ahí ya estamos en un analfabetismo tradicional, de que es la lectoescritura y la enseñanza del español. Posteriormente está la otra cuestión de aunque hoy en día en muchas entidades del país o regiones tenemos las redes sociales, tenemos el internet, la accesibilidad a estos, muchas veces el paciente pues puede tener un teléfono, pero resulta que son analfabetas digitales, pues porque saben manejar el Facebook, el WhatsApp, pero no saben manejar cómo operar el teléfono, no saben otras cuestiones que son más técnicas que deberían de conocer, cuestiones básicas en el manejo de la tecnología. Ese es, digamos, un segundo analfabetismo. Y el analfabetismo como tal, hay estudios académicos que están basados en las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Informática, donde nos habla que la población que sufre alguna discapacidad auditiva, independientemente de la causa por la cual se generó, es el 1.3% de la población en el último censo que hubo en el año 2020. Ahora, de este 1.3% de la población mexicana, cuando lo pasamos al 100%, se observa que solo el 20% de las personas que sufren discapacidad auditiva, independientemente si es una causa genética, una causa por accidente o una postlocutiva, prelocutiva, etcétera, etcétera, el término o la clasificación de la discapacidad auditiva que tenga el paciente, estos pacientes solamente el 20% maneja la lengua de señas mexicana como tal, pero esto es aplicando aún así los ciertos regionalismos que ya mencionaba antes. Y también en la cuestión infantil, muchas veces solo el 5% de los niños se les integra o se les enseña lengua de señas desde el inicio. Entonces todo esto pues agranda lo que es la barrera de la comunicación, y de ahí la importancia y urgencia de que haya un instituto que normalice la lengua de señas aquí en México, y que las comunidades de sordos, al menos por lo menos en cuestión de la salud, se unifiquen los criterios y las señas que se van a usar. Esto es para que todo el personal de la salud pueda tener y aprender lengua de señas y poder brindar una mayor atención de calidad, y que la atención sea inclusiva y respetar sus derechos humanos, como lo que es el derecho a su salud de los pacientes sordos. Y bueno, hasta ahí creo que sería mi participación, aporte en este tema de clasificadores para lengua de signos y lengua de señas, sobre todo aquí en el contexto mexicano. Yo por el momento me despido, espero que esta información sea importante, te haya servido, y si fue así, puedas, ahora sí que habitualmente yo no pido que compartan mis videos, pero dado este contexto que digo que la divulgación de la lengua de señas, que es importante, en esta ocasión pues sí pido que puedan compartir el video, si lo consideran ustedes que es funcional para las personas y que pueden aprender algo de él. Pues gracias nuevamente, que estés bien y hasta la próxima. Voy a seguir trabajando en esos materiales desde mi visión y buscando que esto sea accesible e incluyente para todos, y que haya un lenguaje común y mediático entre personal de la salud y pacientes con discapacidad auditiva. Que estén bien y hasta la próxima. Bonita noche.